Pasé 4 años viviendo una mentira tan bien construida que ni yo misma me di cuenta de que estaba siendo engañada dentro de mi propia casa por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Mi nombre es Elena. Tengo 78 años de edad, y esta historia que voy a contarles sucedió hace más de 60 años. Pero hasta hoy, cuando cierro mis ojos, puedo sentir el olor de aquella casa, el sabor amargo de la traición y el peso del silencio que casi me mata. Esta es una historia sobre secretos, mentiras y sobre cómo aprendí de la manera más dolorosa que existe, que no siempre las personas que duermen a nuestro lado son quienes realmente dicen ser. Antes de comenzar, quiero pedirles que le den like a este video, se suscriban al canal para no perderse las próximas historias que tengo para contar y me digan aquí en los comentarios desde dónde me están viendo. Me gusta mucho saber dónde están mis oyentes. Me hace sentir que no estoy sola al revivir estas memorias. Ahora déjenme volver en el tiempo y contarles cómo comenzó todo. Era el año de 1958 cuando me casé con Roberto. Yo tenía 22 años, él tenía 26. Lo conocí en la misa del domingo, en la iglesita de San Miguel, en el interior de Guanajuato, donde nací y crecí. Roberto era contador, trabajaba en la única firma de contabilidad del pueblo y era considerado uno de los mejores partidos de la región. Hombre serio, trabajador, católico practicante, de familia respetada. Mi madre casi se desmayó de felicidad cuando él pidió mi mano en matrimonio. En aquella época, las cosas eran muy diferentes de cómo son hoy. La mujer no salía sola con el hombre, no salía de casa sin ser acompañada, no trabajaba fuera después de casada. Nuestro papel era ser esposa, ama de casa, madre, y yo aceptaba eso de corazón, porque así fui criada. Era así como veía a mi madre, a mis tías, a todas las mujeres de mi familia vivir. Me casé virgen, como se esperaba en aquella época. En la noche de bodas, Roberto fue gentil, cuidadoso, pero percibí cierta distancia en él, que en mi inocencia atribuía timidez. Pensaba que con el tiempo aquello cambiaría, que la intimidad entre nosotros crecería. Pero los meses fueron pasando, y aquella distancia permanecía. Él cumplía sus deberes de marido, pero siempre de forma mecánica, rápida, casi como si estuviera cumpliendo una obligación desagradable. Yo no sabía con quién hablar sobre eso. No tenía madre viva para aconsejarme, y hablar sobre intimidad conyugal con otras mujeres era considerado falta de pudor. Entonces me tragaba mis dudas y seguía adelante, cuidando la casa, preparando las comidas, esperando que Roberto volviera del trabajo todos los días. Nuestra rutina estaba bien establecida. Roberto salía para la oficina a las 7 de la mañana, volvía para almorzar al mediodía, regresaba al trabajo a la 1 de la tarde y llegaba a casa a las 6 de la tarde. Cenábamos a las 7, después él leía el periódico mientras yo bordaba y a las 9 en punto nos íbamos a dormir. Toda santa semana era así, de lunes a sábado, excepto los martes. Los martes, Roberto necesitaba hacer turno en la oficina. La firma donde trabajaba cerraba las cuentas de toda la semana los martes, y él era el responsable de verificar todos los números, cuadrar las cajas, preparar los reportes. Era un trabajo que no podía hacerse durante el horario normal, porque necesitaba silencio y concentración total. Entonces, se quedaba en la oficina desde las 7 de la noche hasta casi la medianoche. Cuando comenzó esta rutina, en 1960, yo me asusté con la idea de pasar la noche sola en casa. En aquella época, mujer sola de noche era motivo de chismes en el vecindario. La gente era mucho más chismosa de lo que es hoy, y cualquier cosa servía de excusa para manchar la reputación de una familia. Fue ahí que entró Amelia en la historia. Amelia era la hermana mayor de Roberto. Tenía 32 años y era soltera. Vivía sola en una casita a 3 cuadras de la nuestra. Trabajaba como maestra de primaria en la escuela municipal y era muy respetada en la comunidad. Una mujer seria, religiosa, siempre bien vestida, de pocas palabras, pero muy educada.
Roberto sugirió que Amelia viniera a hacerme compañía las noches de los martes para que yo no me quedara sola y para evitar cualquier tipo de comentario malicioso de los vecinos. Me pareció la idea maravillosa. Tener compañía femenina, poder conversar, tomar un café juntas mientras bordábamos parecía perfecto. Y así comenzó nuestra rutina de los martes, que duraría más de 2 años. Amelia llegaba siempre puntualmente a las 7 de la noche. Tocaba el timbre, yo abría la puerta y ella entraba con aquella sonrisa delicada que era característica de ella. Siempre traía algo, un pastel que había hecho, galletas de manteca, a veces una revista femenina que había comprado en el pueblo. En los primeros meses, yo adoraba aquellas noches. Amelia era buena compañía. Conversábamos sobre recetas, sobre los alumnos de ella en la escuela, sobre las novedades del pueblo, sobre la misa del domingo. Ella me enseñó varios puntos de bordado que yo no conocía, me dio consejos de cómo hacer los frijoles más sabrosos, me contaba historias de la infancia de ella y de Roberto que me hacían reír. Tomábamos café con pastel en la mesa de la cocina. Después nos sentábamos en la sala, ella en el sofá y yo en el sillón, cada una con su bordado. El radio quedaba encendido bajito, tocando música ranchera. Todo muy tranquilo, muy pacato, muy normal. Amelia siempre se iba a las 10:30 de la noche. Tomaba su bolsa, doblaba el bordado con cuidado, me daba un beso en la mejilla y salía. Yo cerraba la puerta con llave, arreglaba rápidamente la cocina y me iba a preparar para dormir. Roberto siempre llegaba alrededor de las 11 de la noche, a veces 11:30, cuando el trabajo estaba muy pesado. Esta rutina se repitió semana tras semana, mes tras mes, martes tras martes, lo mismo. Amelia llegaba a las 7, salía a las 10:30, Roberto volvía a las 11. Como un reloj suizo, todo funcionaba con perfecta precisión, pero había pequeñas cosas que comenzaron a incomodarme, aún sin entender bien por qué. La primera cosa fue el baño. Roberto siempre se bañaba cuando llegaba del turno de los martes, aún siendo casi medianoche. Decía que transpiraba mucho en la oficina, que el ventilador no daba abasto con el calor, que necesitaba refrescarse antes de dormir. Las otras noches de la semana, él nunca se bañaba de noche, siempre esperaba la mañana siguiente, pero los martes, siempre. La segunda cosa era el perfume. Cuando Roberto llegaba a casa los martes, su ropa tenía un olor diferente. No era perfume femenino, no era nada obvio así. Era más como un olor a polvo de arroz, a jabón fino, algo delicado y dulzón, que no combinaba con el olor masculino de loción de afeitar y cigarro que normalmente traía. Cuando le pregunté sobre eso una vez, dijo que la firma había cambiado el jabón del baño de los empleados, que ahora compraban uno más caro y perfumado. La tercera cosa era la disposición de él. Los otros días de la semana, Roberto llegaba cansado del trabajo, comía en silencio, leía el periódico y se iba a dormir sin mucha conversación. Pero los miércoles por la mañana despertaba diferente, más animado, más comunicativo, hasta más cariñoso conmigo. Era como si el turno de los martes, a pesar de cansador, le hiciera bien de alguna forma. Y estaba Amelia también. Ella siempre fue una mujer seria y reservada, pero los martes había algo diferente en ella. Un brillo en los ojos, una emoción contenida, como si estuviera guardando un secreto maravilloso que apenas podía esperar para contar, pero no podía. A veces la sorprendía mirando el reloj con frecuencia, principalmente después de las 9 de la noche. Se quedaba inquieta, moviendo las manos, arreglándose el cabello, alisándose la falda. Una vez, debía ser alrededor de 1962, comenté con ella que me parecía extraño que nunca se hubiera casado, siendo tan bonita y hacendosa. Amelia se quedó callada por un momento. Después, me miró con aquella sonrisa enigmática y dijo que algunas personas nacieron para otros tipos de misión en la vida, que el matrimonio no era para todo el mundo. En la época, me pareció aquella respuesta muy filosófica y profunda, típica de una maestra. Pero yo nunca desconfié de nada malo. ¿Cómo podría? Amelia era la hermana de Roberto, prácticamente mi cuñada,
mi compañía los martes. Roberto era mi marido, un hombre respetado, trabajador, católico, los dos cuidándome, protegiéndome, haciéndome compañía. Yo era tan ingenua en aquella época, tan confiada, tan ciega. Pensaba que tenía suerte, que tenía una familia unida, que podía confiar en las personas a mi alrededor. Nunca pasó por mi cabeza que toda aquella rutina perfecta, toda aquella organización milimétrica, toda aquella preocupación de que yo no me quedara sola los martes, era en realidad una farsa cuidadosamente montada. Mientras yo bordaba en la sala con Amelia, pensando que estaba siendo cuidada y protegida, en realidad estaba siendo engañada de la forma más cruel que existe. Mientras yo esperaba que mi marido llegara de su trabajo honesto, él estaba viviendo una vida completamente diferente, una vida que yo jamás imaginaría posible. Y Amelia, mi querida cuñada, mi compañera de los martes, estaba ahí no para hacerme compañía, sino para garantizar que yo no sospechara nada, para mantenerme ocupada y distraída mientras mi marido hacía lo que realmente quería hacer. Pero yo todavía no sabía nada de eso, no en aquella época. Vivía feliz en mi ignorancia, satisfecha con mi rutina, confiada en mi matrimonio, agradecida por la familia que pensaba tener. Hasta aquel martes de noviembre de 1962, cuando todo cambió, cuando la cortina de ilusión que cubría mi vida fue arrancada de una vez, y yo vi la verdad desnuda y cruda que estaba escondida dentro de mi propio closet, dentro de mi propia casa, dentro de mi propio matrimonio. Pero eso, mis queridos, es historia para el próximo capítulo de esta narrativa que todavía tengo mucho que contar. Era noviembre de 1962, un martes que comenzó como todos los otros martes de los últimos 2 años, pero que terminaría cambiando completamente mi vida y la forma como veía todo a mi alrededor. En aquella época, yo frecuentaba un curso de corte y costura en la casa de doña Marilda, una señora francesa que se había mudado a nuestro pueblo después de la guerra y daba clases para las señoritas y señoras de la sociedad. Las clases sucedían todos los martes por la tarde, de 2 a 5 horas. Era uno de los pocos momentos de la semana en que yo salía de casa, convivía con otras mujeres, aprendía algo nuevo. Roberto aprobaba porque decía que una esposa que sabía coser economizaba dinero de la familia y mantenía la casa siempre bien arreglada. Pero aquel martes específico desperté sintiéndome mal. Había comenzado mi periodo menstrual durante la madrugada y los cólicos estaban terribles. De esos cólicos que doblaban a la persona por la mitad, que hacían sudar frío, que dejaban la visión borrosa de tanto dolor. Intenté tomar el té de manzanilla que mi abuela siempre recomendaba. Me puse una bolsa de agua caliente en el vientre, pero nada mejoraba. Cuando dio la 1 de la tarde, apenas podía estar de pie. Roberto había vuelto al trabajo después del almuerzo y yo estaba sola en casa, arrastrándome de un cuarto para otro, sosteniéndome el vientre, rezando para que el dolor pasara. Sabía que no tendría condiciones de ir a la clase de costura. La casa de doña Marilda quedaba a 8 cuadras de distancia, y solo la idea de caminar aquella distancia toda me hacía querer llorar. Decidí que iba a faltar a la clase. No tenía teléfono en casa para avisar, pero sabía que doña Marilda entendería. Ella era una mujer gentil. Ya había visto a otras alumnas faltar por problemas femeninos. Nunca juzgaba ni cobraba satisfacciones. Me quedé acostada en el sofá hasta las 4 de la tarde, cuando el dolor comenzó a aliviar un poco. Conseguí levantarme, fui hasta la cocina, preparé un té de hierbabuena bien caliente. Lo bebí despacio, sintiendo el líquido tibio bajar y calmar mi estómago revuelto. Cuando miré el reloj, eran 5:30 de la tarde. Amelia llegaría en 1:30. Pensé en arreglar la casa un poco, pasarme un peine por el cabello, hacerme presentable para recibirla, pero todavía me sentía débil, con náuseas, con aquella sensación mala que el periodo siempre me traía. Decidí que iba a cambiarme de ropa, vestir una bata cómoda, algo ligero y suave que no apretara mi vientre hinchado. Fui para el cuarto, aquel cuarto que compartía con Roberto hacía 4 años. Aquel cuarto donde dormíamos todas las noches, donde guardábamos nuestra ropa,
nuestras pertenencias, nuestra vida conyugal. Abrí el closet grande de madera que quedaba pegado a la pared del fondo. Era un mueble antiguo que había sido de la madre de Roberto, todo tallado, con 3 puertas y varios cajones abajo. Del lado izquierdo quedaban las ropas de él, del lado derecho las mías, y en el medio quedaban las ropas de cama, toallas, cobijas. Fui hasta el lado derecho, buscando mi bata de algodón azul claro, aquella que era más cómoda, pero no estaba colgada donde siempre la dejaba. Me pareció extraño. ¿Será que la había puesto a lavar y olvidado de buscarla en el tendedero? No me acordaba. Decidí buscar mejor. Me agaché. Abrí el cajón de abajo, donde guardaba las batas y ropa íntima. Busqué entre las piezas dobladas, pero la azul claro no estaba ahí. ¿Dónde diablos había puesto aquella bata? Fue cuando tuve la idea de buscar allá en el fondo del closet, en aquella parte de atrás, donde a veces empujaba ropas que ya no usaba más, pero todavía no tenía valor de donar. Me arrodillé en el piso, metí el brazo allá en el fondo, palpando en la oscuridad, buscando. Mi mano tocó algo duro. Una maleta vieja de cuero que no recordaba haber visto antes. Me extrañó. La jalé hacia afuera con dificultad, porque era pesada y estaba bien metida allá en el rincón más distante. Era una maleta marrón oscuro, medio desgastada, con cierres dorados ya medio oxidados. Tenía polvo encima, como si estuviera ahí hacía mucho tiempo sin ser tocada. Miré aquello sin entender de quién era aquella maleta. ¿Qué había dentro? Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sé explicar bien, pero algo dentro de mí, algún instinto femenino, algún presentimiento malo, me decía que no debía abrir aquella maleta, que sería mejor empujarla de vuelta al fondo del closet y fingir que nunca la había visto. Pero la curiosidad fue más fuerte. O tal vez no fuera curiosidad. Tal vez fuera aquella sensación que una tiene cuando sabe allá en el fondo que algo está mal, pero todavía no quiere admitirlo. Aquella sensación de que está a punto de descubrir algo que va a cambiar todo y aún así no puede parar. Abrí los cierres de la maleta. Estaban duros. Costaron ceder, haciendo aquel ruido metálico alto que resonó en el silencio del cuarto. Levanté la tapa de la maleta y el mundo se detuvo. Dentro de aquella maleta, cuidadosamente dobladas y organizadas, había ropas femeninas, pero no eran mis ropas. Eran ropas que yo nunca había visto en la vida. Había un vestido de fiesta azul royal, de esos largos de tela brillante, con lentejuelas bordadas en el corpiño. Había otro vestido rosa claro, más discreto, pero aún así elegante, con un cinturón fino de satén. Había una falda negra circular, una blusa blanca de satén con cuello alto, un conjunto de falda y saco verde musgo que parecía ser de sastrería cara. Mis manos temblaban cuando comencé a sacar las piezas de la maleta, una por una, poniéndolas sobre la cama. Había más cosas abajo. Zapatos. Zapatos femeninos de tacón alto, negros, azules, dorados. Tomé uno de ellos, lo volteé, miré la numeración marcada en la plantilla. Número 28, mexicano. Sentí mi estómago revolverse. Yo calzaba 23. Amelia calzaba 24. ¿Qué mujer en mi familia, en mis amigas, en mis conocidas, calzaba 28? Aquel era tamaño de pie de hombre alto. Continué sacando cosas de la maleta con las manos temblando cada vez más. Había una peluca rubia, de cabellos largos y ondulados, bien cuidada, guardada en una redecilla de protección. Había otra peluca, esta castaña más corta, estilo Chanel. Había botes de maquillaje, labiales de varios colores, polvo de arroz, lápiz de ojos, rímel. Había joyas de bisutería, collares, aretes, pulseras. Había hasta un par de guantes de encaje blanco, de esos que las señoras elegantes usaban para ir a misa o a fiestas importantes. Me senté en la orilla de la cama, rodeada de todas aquellas ropas y accesorios esparcidos, intentando procesar lo que estaba viendo. Mi cabeza giraba con posibilidades, cada una más aterradora que la otra. Lo primero que pensé fue: Roberto tiene una amante.
Está guardando regalos para ella aquí en casa. Ropas caras, zapatos, joyas, todo escondido en nuestro closet para darle a esa otra mujer. Pero no tenía sentido. ¿Por qué un hombre guardaría regalos para la amante dentro de la propia casa, donde la esposa podría encontrar en cualquier momento? ¿Y por qué tantas piezas diferentes? ¿Y por qué ropas de tamaños tan variados? Entonces pensé, tal vez sean ropas de la madre de él que guardó después que ella murió. Recuerdos que no quiso tirar, pero tampoco encajaba. La madre de Roberto había muerto hacía más de 10 años. Era una mujer bajita y delicada. Ciertamente no calzaba 28. Y estas ropas eran modernas, de los últimos años, no eran antiguas. Fue cuando tomé uno de los vestidos de nuevo, el azul royal, y lo abrí frente a mí, sosteniéndolo por los hombros. Era grande, muy grande. El largo me llegaría al piso a mí, que tenía 1.60 milímetros de altura, y el ancho de los hombros era desproporcional, claramente hecho para alguien con estructura ósea mayor, más ancha. Aquel vestido no había sido hecho para una mujer común, había sido hecho para alguien muy alto, para alguien de hombros anchos, para alguien como... No podía ser. Sentí un sudor frío bajar por mi espalda. Mis manos soltaron el vestido que cayó de vuelta sobre la cama. Me levanté rápido de más y el mareo me agarró. Tuve que apoyarme en el closet para no caer. Roberto tenía 1.83 metros de altura. Tenía hombros anchos de quien había nadado mucho en la juventud. Calzaba 29. No era locura, era imposible. Los hombres no usaban ropas de mujer. Eso era cosa de enfermo, de pervertido, de gente que iba presa. Eso no existía en mi realidad, en mi pueblo pequeño del interior de Guanajuato, en mi vida de esposa católica y recatada. Pero ahí estaban las pruebas esparcidas en mi cama. Ropas femeninas elegantes y bien cuidadas, zapatos del tamaño de pie de hombre, pelucas, maquillaje. Miré el reloj. Eran 6:15. Amelia llegaría en 45 minutos. Entré en pánico, un pánico frío y calculista que se apoderó de mí y me hizo actuar en automático. No podía dejar aquel desorden ahí. No podía dejar que Amelia viera. No podía dejar que nadie viera hasta que yo entendiera qué diablos estaba sucediendo. Comencé a recoger todo con desesperación. Doblé los vestidos de cualquier manera, metí los zapatos de vuelta en la maleta. Tiré las pelucas, el maquillaje, las joyas, todo junto, sin cuidado, sin organización. Mis manos sudaban. Mi corazón latía tan fuerte que podía oír la sangre pulsando en mis oídos. Cerré la maleta, la empujé de vuelta al fondo del closet, bien metida donde estaba antes. Cerré la puerta del closet con fuerza. Me quedé mirando aquel mueble, como si fuera a explotar en cualquier momento. Respiré hondo. Intenté calmarme. Miré alrededor del cuarto verificando si había dejado algo fuera de lugar, alguna evidencia de que había tocado las cosas. Fue cuando vi encima de la cómoda una fotografía que nunca había notado bien antes. Era una foto antigua, medio amarillenta, dentro de un marquito simple. Roberto estaba en ella. Debía tener unos 15 o 16 años, disfrazado para carnaval. Usaba un disfraz de colombina con vestido circular, peluca rizada, mucho maquillaje. Estaba sonriendo a la cámara al lado de dos amigos que también estaban disfrazados. Yo ya había visto aquella foto antes, 1000 veces. Estaba ahí encima de la cómoda desde que nos casamos, pero nunca había realmente mirado, nunca había prestado atención a cuánto Roberto parecía cómodo en aquel disfraz, a cuánto la sonrisa de él en aquella foto era genuina, alegre, libre. Tomé la foto con manos temblorosas, miré de cerca. Había algo escrito atrás, con la letra de Roberto. Conseguí leer aún con la vista borrosa por las lágrimas que comenzaban a formarse. Carnaval de 1947, el día más feliz de mi vida hasta ahora. Roberto tenía 15 años y aquel había sido el día más feliz de la vida de él. Vestido de mujer, maquillado, libre para hacer lo que quisiera hacer, aunque fuera solo por un día, protegido por la excusa del carnaval.
Puse la foto de vuelta en el lugar con cuidado. Sentía que estaba armando un rompecabezas terrible en mi cabeza, pieza por pieza, y no quería ver la imagen completa que se estaba formando. Los martes, el turno que nunca terminaba antes de las 11 de la noche, el baño siempre que llegaba a casa, el olor a perfume y polvo de arroz en la ropa, la animación diferente los miércoles por la mañana. Amelia viniendo a hacer compañía. Amelia siempre mirando el reloj después de las 9 de la noche. Amelia con aquella sonrisa enigmática. Amelia salía a las 10:30. Roberto llegaba a las 11. Media hora de diferencia. Media hora. ¿Tiempo suficiente para qué? ¿Para que él hiciera qué? No, no podía pensar en eso ahora. No podía entrar en colapso ahora. Amelia iba a llegar en media hora. Necesitaba recomponerme. Necesitaba fingir que todo estaba normal. Necesitaba actuar como si no hubiera descubierto nada. Fui hasta el baño, me lavé la cara con agua fría. Me miré a mí misma en el espejo. Mis ojos estaban rojos, asustados, perdidos. Mi cara estaba pálida. Parecía que había visto un fantasma. Y tal vez había visto el fantasma de mi matrimonio, el fantasma de mi vida perfecta, el fantasma de la confianza que tenía en las personas que amaba. Respiré hondo varias veces, conté hasta 10, hasta 20, hasta 50. Intenté controlar el temblor en las manos. Volví al cuarto, me vestí con cualquier ropa, me peiné el cabello, me puse un poco de polvo de arroz en la cara para disimular la palidez. Fui a la cocina, preparé el café, puse el agua a hervir, arreglé las tazas en la bandeja. 6:55. 5 minutos para que llegara Amelia. Me senté en el sofá de la sala, las manos cruzadas en el regazo, intentando parecer calma, intentando parecer normal, intentando ser la Elena de siempre, la Elena que no sabía nada, la Elena que confiaba ciegamente en el marido y en la cuñada. 7 en punto. El timbre sonó. Me levanté. Caminé hasta la puerta. Sentí mis piernas flojas, pero me forcé a continuar. Puse la mano en la manija. Respiré una vez más. Abrí la puerta. Amelia estaba ahí con su bolsa grande de siempre, su sonrisa gentil de siempre, su vestido bien planchado de siempre. Me saludó, me dio el beso en la mejilla de siempre, entró en la casa como entraba todos los martes hacía más de 2 años. Pero esta vez todo era diferente, porque ahora yo sabía, o por lo menos creía que sabía, o por lo menos sospechaba de algo tan absurdo, tan imposible, tan impensable, que apenas podía creer en mis propios pensamientos. Y por primera vez, desde que la conocía, miré a Amelia y me pregunté, ¿qué estás haciendo realmente aquí? ¿Cuál es tu papel en esta historia? ¿Qué sabes que yo no sé? Fuimos a la cocina a tomar café, como siempre hacíamos. Pero mientras ella hablaba sobre los alumnos, sobre el clima, sobre las novedades del pueblo, yo apenas podía oír. Solo podía pensar en la maleta escondida en el fondo del closet, en los vestidos, en los zapatos tamaño 28, en las pelucas, en la foto del carnaval y en Roberto, siempre Roberto, mi marido, mi compañero, el hombre que dormía a mi lado todas las noches. ¿Quién eras realmente, Roberto? ¿Qué secreto escondías dentro de aquella maleta? ¿Qué vida vivías las noches de los martes? Y más importante, ¿por cuánto tiempo más conseguiría fingir que no sabía nada? Aquel martes pasó como si yo estuviera flotando en una pesadilla de la cual no conseguía despertar. Amelia se quedó ahí en mi sala hasta las 10:30 de la noche, como siempre, hablando sobre cosas que yo no conseguía procesar, mientras mi cabeza giraba con 1000 pensamientos al mismo tiempo. Cada vez que ella miraba el reloj, yo sentía mi estómago revolverse. Cada vez que sonreía de aquel modo enigmático, yo quería gritar y preguntar qué diablos estaba escondiendo de mí, pero no pregunté nada. Me quedé ahí bordando mecánicamente, respondiendo cuando era necesario, fingiendo ser la Elena de siempre. Cuando se fue a las 10:30, me despedí con un beso en la mejilla, como todas las semanas. Cerré la puerta con llave, apagué las luces de la sala y fui al cuarto. Pero no pude dormir. Me quedé acostada en la oscuridad,
con los ojos bien abiertos, oyendo cada ruido de la calle, esperando oír los pasos de Roberto en el portal, la llave girando en la cerradura. Llegó a las 11:15. Oí cuando entró, cuando cerró la puerta con llave, cuando fue directo al baño. Oí la regadera encendiéndose, el agua corriendo por largos minutos. Cerré los ojos y fingí estar durmiendo. Cuando entró al cuarto, se acostó a mi lado, jaló la sábana. Me quedé ahí a su lado toda la noche sin dormir, sintiendo el peso del cuerpo de él hundiendo el colchón, oyendo la respiración de él volviéndose pesada y regular del sueño, mientras yo me preguntaba quién era aquel hombre acostado a mi lado. ¿Será que lo conocía realmente? ¿Será que algún día lo conocí? Cuando amaneció el miércoles, Roberto despertó bien dispuesto, como siempre despertaba después de los martes. Me dio un beso en la frente. Comentó que el día estaba bonito. Preguntó qué iba a preparar para el almuerzo. Yo respondí automáticamente. Preparé el café, arreglé la mesa, lo vi salir para el trabajo a las 7 de la mañana, como todos los días. Así que salió. Corrí al cuarto. Abrí el closet con el corazón disparado. Metí la mano allá en el fondo. La maleta estaba ahí, inmóvil, enterrada. ¿Será que había imaginado todo? ¿Será que me estaba volviendo loca? No, no estaba loca. Aquello era real. La maleta estaba ahí con todos aquellos secretos escondidos dentro de ella. Cerré el closet despacio y tomé una decisión. Iba a investigar. Iba a descubrir la verdad, aunque esa verdad me destruyera. No podía más vivir en aquella ignorancia, en aquella mentira, en aquella farsa de matrimonio perfecto. Comencé despacio, con cuidado, como una detective amateur, intentando juntar pistas sin levantar sospechas. Todas las mañanas, después de que Roberto salía para el trabajo, yo revisaba sus pertenencias, miraba los bolsillos de los sacos, revolvía los cajones, chequeaba los zapatos, buscaba cualquier cosa que me diera respuestas. Y encontré cosas, pequeñas cosas que solas no significarían nada, pero juntas comenzaban a formar un cuadro aterrorizante. Un miércoles por la mañana encontré una mancha de labial en el cuello de la camisa blanca que había usado el martes anterior. Era un labial rojo vivo, aplicado y después mal limpiado, dejando aquel rastro rosado característico. Miré aquella mancha por largos minutos, sintiendo mi corazón partirse en pedacitos. Roberto no tenía amante. Aquel labial no pertenecía a ninguna otra mujer. Aquel labial era de él. En el bolsillo interno de uno de los sacos encontré un pedazo de papel arrugado. Lo desarrugué con cuidado. Era un recibo. Del Club Recreativo de la ciudad de San Miguel de Allende, la ciudad vecina que quedaba a 30 kilómetros de aquí. El recibo era de entrada para el baile de gala del sábado, fechado de 3 semanas atrás, pero aquello no tenía sentido. Roberto nunca había mencionado ir a ningún baile. Los sábados se quedaba en casa conmigo. Cenábamos, oíamos el radio, nos íbamos a dormir temprano. ¿Será que iba a los bailes los martes? Pero los bailes eran eventos sociales importantes. Sucedían los fines de semana. ¿O será que había bailes regulares, encuentros semanales, eventos que yo no conocía porque nunca frecuenté esos círculos? Continué buscando. En el fondo de un cajón donde guardaba documentos antiguos, encontré un sobre amarillento. Dentro había fotografías. Fotografías antiguas, algunas de la adolescencia de él, otras más recientes. En todas ellas, Roberto estaba disfrazado de mujer. No solo en el carnaval. Había fotos de él en fiestas, en reuniones, en lugares que yo no reconocía, siempre vestido de mujer, siempre maquillado, siempre sonriendo de aquel modo que yo raramente veía en mi marido. En una de las fotos más recientes estaba al lado de Amelia, los dos vestidos elegantemente, él con un vestido de fiesta verde oscuro, ella con un vestido morado. Estaban en algún salón decorado con otras personas al fondo, también arregladas para alguna ocasión especial. En el reverso de la foto estaba escrito con la letra de Amelia: Baile de primavera, octubre de 1962.
Octubre de 1962. Mes pasado, un martes. Sentí mis piernas flaquear. Me senté en la orilla de la cama, sosteniendo aquella foto, mirando la sonrisa radiante de Roberto, la complicidad entre él y Amelia, la felicidad estampada en los rostros de los dos. Iban juntos a los bailes. Amelia no venía a hacerme compañía. Amelia venía a vigilarme, a mantenerme ocupada, a distraerme mientras mi marido se vestía de mujer e iba a bailar en ciudades vecinas donde nadie lo conocería. Las piezas del rompecabezas se encajaban una a una, formando una imagen que yo no quería aceptar, pero no podía más negar. Guardé todo de vuelta en los lugares cuidadosamente, garantizando que nada quedara fuera de lugar. Roberto no podía saber que yo estaba investigando. Todavía no. Yo necesitaba más pruebas. Necesitaba tener certeza absoluta antes de hacer cualquier cosa. Las semanas siguientes fueron una tortura silenciosa. Todos los martes, Amelia llegaba a las 7 en punto, y yo la recibía con una sonrisa falsa pegada en la cara. Conversábamos, tomábamos café, bordábamos mientras yo moría por dentro, contando los minutos para que se fuera, para que Roberto llegara, para que aquella farsa semanal terminara y yo pudiera volver a llorar sola en la almohada. Comencé a prestar atención a detalles que antes pasaban desapercibidos. El modo que Roberto miraba las ropas femeninas en las vitrinas cuando pasábamos por el centro del pueblo, el interés de él en las revistas de moda que yo compraba, la forma como tocaba las telas, apreciando la textura, el caimiento, los colores. Una vez, un domingo de diciembre, fuimos a misa y nos sentamos cerca de un grupo de señoras muy elegantes, todas con vestidos nuevos, sombreros adornados, guantes de encaje. Vi a Roberto mirándolas con una expresión que solo puedo describir como envidia. No era deseo, no era atracción, era envidia. Él quería estar en el lugar de ellas, quería usar aquellos vestidos, aquellos sombreros, aquellos guantes. Y finalmente entendí. Mi marido no tenía una amante. Mi marido no era un pervertido que se excitaba con ropas femeninas. Mi marido simplemente quería ser una mujer, o por lo menos quería poder vestirse como mujer, comportarse como mujer, ser tratado como mujer, aunque fuera solo por algunas horas, todos los martes. Pero en 1962, en el interior de Guanajuato, eso no tenía nombre, eso no tenía explicación, eso era abominación, pecado mortal, motivo de internación en manicomio, motivo de prisión, motivo de muerte. Si alguien descubriera, Roberto sería destruido. Perdería el empleo, la reputación, la familia, sería expulsado de la iglesia, señalado en las calles, tal vez hasta golpeado. Yo, como esposa de él, sería arrastrada junto a aquella vergüenza. Por eso el secreto, por eso la farsa, por eso Amelia, la única persona que lo aceptaba, que lo protegía, que posibilitaba que viviera aquella otra vida escondida una vez por semana. Pero, ¿dónde exactamente iba? ¿Qué exactamente hacía? Yo necesitaba ver con mis propios ojos. Necesitaba presenciar aquella verdad, por más dolorosa que fuera. Fue un martes de enero de 1963 que tomé valor. Aquel día me arreglé como siempre para recibir a Amelia. Ella llegó a las 7 en punto como siempre. Tomamos café, conversamos, bordamos, pero a las 9:30 de la noche fingí un terrible dolor de cabeza. Llevé la mano a la frente, gemí bajito. Le dije a Amelia que necesitaba acostarme urgentemente, que estaba con una migraña horrible, que ella podía irse más temprano. Amelia dudó. Percibí el conflicto en su rostro. No quería dejarme sola sintiéndome mal, pero al mismo tiempo parecía ansiosa por irse, hacer lo que fuera que ella necesitara hacer. Insistí. Dije que ya iba a tomar un remedio y dormir, que ella no necesitaba quedarse, que yo estaría bien. Finalmente, ella cedió. Tomó su bolsa, me dio un beso en la mejilla, deseó mejorías y salió por la puerta del frente a las 9:40. Así que la puerta se cerró, corrí a la ventana de la sala. Me quedé espiando por la rendija de la cortina, observando. El carro de Amelia estaba estacionado en la calle,
3 casas adelante. Ella entró en el carro, pero no encendió el motor. Se quedó ahí esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando a quién? Apagué todas las luces de la casa, me puse un abrigo oscuro, tomé un rebozo y cubrí mi cabeza con él. Salí por la puerta de atrás, cuidadosamente, en silencio, por el pasaje lateral que daba a la calle de atrás. Di la vuelta a la manzana, me acerqué al carro de Amelia por atrás, me escondí detrás de un árbol grande que quedaba en la acera. Eran 10 de la noche. La calle estaba oscura, iluminada apenas por los postes de luz amarillenta pasados. No había nadie en la calle. Todo el mundo ya estaba en casa, puertas cerradas con llave, familias reunidas alrededor del radio. Me quedé ahí temblando de frío y de miedo, esperando. 10:15, 10:20, 10:25. Entonces vi. Una figura salió por la puerta de atrás de mi casa, una figura alta, usando abrigo largo, oscuro, sombrero en la cabeza, cargando una maleta. La figura miró para los lados, verificó si no había nadie observando. Después caminó rápidamente por el lateral de la casa, atravesó el patio del vecino por un pasaje que yo ni sabía que existía y emergió en la calle de atrás. Era Roberto, mi marido, saliendo escondido de nuestra propia casa, cargando aquella maleta marrón que yo conocía tan bien. Caminó rápidamente por la acera, mirando para atrás constantemente hasta llegar al carro de Amelia. Tocó en el vidrio. Ella destrancó la puerta. Él entró en el asiento de atrás, agachado, escondido. Amelia encendió el motor y salió manejando. No pensé, solo actué. Salí de detrás del árbol y corrí detrás del carro. Claro que no conseguiría alcanzarlo, pero necesitaba ver para qué dirección iban. El carro dio vuelta a la izquierda al final de la calle, tomando la carretera que llevaba a San Miguel de Allende. Volví corriendo a casa, entré por la puerta de atrás, tomé dinero que tenía guardado, me puse zapatos más cómodos, salí por el frente y caminé rápidamente hasta el punto de taxi que quedaba en la plaza principal, a 5 cuadras de casa. Había apenas un taxi ahí. El conductor era el señor Joaquín, un hombre anciano que trabajaba hasta tarde. Toqué en la ventana de él. Despertó asustado, abrió la puerta. Le dije que necesitaba ir urgentemente a San Miguel de Allende, que era una emergencia familiar. Él cuestionó la hora. Dijo que era peligroso que una señora anduviera sola a aquella hora. Puse el doble del dinero del viaje en la mano de él. No hizo más preguntas. Entramos a la carretera. Eran casi las 11 de la noche cuando llegamos a San Miguel de Allende. Le pedí al señor Joaquín que me llevara hasta el club recreativo. Él conocía el lugar, me llevó directo. El club era un edificio grande y elegante en el centro de la ciudad, con luces encendidas, música tocando allá dentro, varios carros estacionados en el frente. Había un portero en la entrada, un hombre de traje que saludaba a las personas que llegaban. Le pedí al señor Joaquín que estacionara del otro lado de la calle, en un lugar oscuro. Dije que iba a esperar a alguien, que él podía apagar el motor y descansar, que yo pagaría por el tiempo de espera. Me quedé ahí mirando por la ventana del taxi, observando la entrada del club. Personas entraban y salían. Parejas elegantes, grupos de amigas, hombres de traje, mujeres de vestidos de fiesta. Era un baile de martes. No sabía que existían bailes en medio de semana. Entonces vi el carro de Amelia estacionándose 2 calles adelante. Vi cuando ella bajó del carro, elegante en un vestido morado oscuro. Se quedó esperando al lado del carro, mirando alrededor. Y entonces vi a Roberto bajando del asiento de atrás. Pero no era Roberto, no más. Era alguien usando las ropas de Roberto, el abrigo oscuro, el sombrero, cargando la maleta. Esa persona entró rápidamente al club por la puerta lateral mientras Amelia esperaba afuera. Me quedé ahí observando, sosteniendo fuerte el asa de mi bolsa, intentando controlar la respiración acelerada. Media hora pasó, 40 minutos, 50 minutos. Entonces, la puerta lateral del club se abrió de nuevo y salió una mujer alta, elegante, vistiendo un vestido azul royal que brillaba bajo las luces de la calle.
cabellos rubios y ondulados cayendo por los hombros, maquillaje impecable, joyas en las orejas y en el cuello, guantes blancos de encaje en las manos, zapatos de tacón alto que la hacían parecer aún más alta. Ella se juntó con Amelia. Las dos conversaron brevemente, se rieron de algo, después caminaron juntas hasta la entrada principal del club. El portero saludó a las dos, abrió la puerta y ellas entraron. Aquella mujer era Roberto, mi marido, transformado completamente, irreconocible. Si yo no lo hubiera visto entrar con las ropas masculinas, jamás sabría que era él. Sentí las lágrimas bajando por mi cara, silenciosas y calientes. El señor Joaquín me preguntó si estaba todo bien, si necesitaba ayuda. Dije que no, que estaba todo bien, que solo necesitaba algunos minutos más. No tuve valor de bajar del taxi. No tuve valor de entrar en aquel club. No tuve valor de confrontar a Roberto, de hacer un escándalo, de destruir todo ahí enfrente de todos aquellos extraños. Entonces le pedí al señor Joaquín que me llevara de vuelta a casa. El viaje de retorno fue silencioso. Él no hizo preguntas. Yo no di explicaciones. Llegué a casa poco antes de la medianoche. Pagué al señor Joaquín, entré por la puerta del frente, cerré todo con llave, fui al cuarto, me quité la ropa, me vestí con mi bata, me acosté en la cama y fingí estar durmiendo. Roberto llegó poco después de las 12:30. Oí cuando entró, yendo directo al baño, la regadera encendiéndose. Oí cada movimiento de él, preparándose para venir a acostarse a mi lado, como si nada hubiera sucedido, como si no hubiera pasado las últimas horas vestido de mujer, bailando en un club, viviendo una vida secreta. Y yo ahí acostada en la oscuridad, fingiendo dormir, con el corazón destrozado y la certeza terrible de que mi vida nunca más sería la misma. Después de aquella noche en que vi a mi marido entrar en aquel club vestido de mujer, algo dentro de mí murió. No fue una muerte rápida y misericordiosa, fue una muerte lenta, dolorosa, que se arrastró por meses y meses, consumiendo pedazos de mi alma cada día que pasaba. Desperté el miércoles siguiente con Roberto a mi lado, roncando tranquilamente, como si hubiera tenido una noche común de trabajo. Miré aquel rostro que conocía hacía más de 5 años, aquel rostro que había besado en el altar, que había jurado amar en la alegría y en la tristeza, y sentí que estaba mirando a un completo extraño. ¿Quién eras, Roberto? Esa era la pregunta que martillaba en mi cabeza sin parar. ¿Quién eras cuando te quitabas aquella máscara de hombre serio y trabajador? ¿Quién eras cuando te vestías con aquel vestido azul y bailabas en aquel club? ¿Quién eras realmente? Me levanté de la cama con cuidado para no despertarlo. Fui a la cocina. Preparé el café como hacía todas las mañanas. Mis manos temblaban tanto que dejé caer una taza en el piso. Se hizo pedazos en 1000 trozos, esparciendo fragmentos de porcelana blanca por el piso de la cocina. Me quedé mirando aquellos fragmentos, pensando que era exactamente así como me sentía, quebrada, hecha pedazos, imposible de ser arreglada. Roberto apareció en la cocina todavía en pijama, preguntando qué había sucedido. Dije que la taza se había resbalado de mi mano, que estaba distraída. Él ayudó a recoger los fragmentos, tiró todo a la basura, me dio un beso en la frente y me dijo que tuviera cuidado que podía cortarme. La normalidad de aquel momento me dio náusea. ¿Cómo conseguía actuar de forma tan normal? ¿Cómo conseguía besarme, tocarme, tratarme como esposa después de pasar la noche entera siendo otra persona? Tomó café, comentó sobre el clima, dijo que iba a llover por la tarde, que yo debía recoger la ropa del tendedero. Después se arregló, se vistió con el traje gris de siempre, dio adiós y salió para el trabajo a las 7 de la mañana, puntualmente como siempre. Y yo me quedé ahí sola en aquella casa, que de repente parecía una prisión, con un secreto que pesaba tanto que apenas podía respirar. En los días siguientes intenté continuar mi rutina normal. Limpiaba la casa, cocinaba, iba al mercado, frecuentaba la misa del domingo. Pero todo parecía falso, vacío, sin sentido.
Era como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro, representando a la esposa dedicada, mientras por dentro estaba gritando de desesperación. Lo peor era no tener con quién hablar. En 1963, en el interior de Guanajuato, ese tipo de asunto no existía. No tenía nombre, no tenía explicación, no tenía solución. Si le contara a mi madre, tendría un ataque cardíaco. Si le contara al padre, diría que era posesión demoníaca e intentaría hacer exorcismo en Roberto. Si le contara a cualquier amiga, la noticia se esparciría por el pueblo entero en cuestión de horas. ¿Y entonces qué sucedería? Roberto sería preso. Era crimen vestir ropas del sexo opuesto, crimen mismo, con prisión, proceso judicial, todo, o sería internado en un manicomio. En aquella época, cualquier comportamiento considerado anormal era tratado con electrochoques, con remedios fortísimos que dejaban a la persona prácticamente muerta en vida. Por más que yo estuviera sufriendo, por más que me sintiera traicionada y engañada, no conseguía desear eso para él. No conseguía imaginar a Roberto preso en una celda o amarrado en una cama de hospital psiquiátrico, siendo torturado por médicos que pensaban que podían curar eso con electricidad y violencia. Y me tenía a mí también. Si el secreto de Roberto fuera revelado, yo sería destruida junto. Las personas me mirarían con lástima y desprecio. Dirían que yo no había sido mujer suficiente, que por eso el marido se había vuelto aquello. Dirían que yo debía haber percibido, que debía haber impedido, que era mi culpa por no haber cuidado mejor de él. Mujer separada en 1963 era vista como prostituta. Mujer cuyo marido tenía ese tipo de secreto era vista como basura. Yo no tendría a dónde ir, no tendría cómo sustentarme, no tendría futuro. Entonces me quedé en silencio, me tragué aquella verdad terrible y continué viviendo la mentira. Pero cada día que pasaba, aquel silencio me corroía un poco más por dentro. Despertaba de madrugada con el corazón acelerado, sudando frío, teniendo pesadillas donde estaba presa en un cuarto oscuro, sin puertas ni ventanas, gritando por socorro, pero sin sonido saliendo de mi boca. Perdí el apetito, adelgacé varios kilos. Mis vestidos quedaron anchos, mis anillos se resbalaban de los dedos. Las personas comenzaron a reparar. Mi vecina, doña Concepción, preguntó si estaba enferma, si necesitaba algo. El carnicero comentó que estaba muy delgada, que necesitaba comer más carne. Hasta Roberto notó, dijo que estaba pálida, que debía tomar un fortificante. Yo sonreía y decía que estaba todo bien, que era solo un cansancio pasajero, que pronto mejoraría. Más mentiras. La vida se había vuelto una sucesión interminable de mentiras, unas encima de otras, formando una torre tan alta que tenía certeza de que en algún momento se derrumbaría encima de mí. Y los martes, Dios mío, los martes se transformaron en un suplicio insoportable. Amelia continuaba llegando a las 7 de la noche, puntualmente, con su sonrisa gentil y su bolsa grande. Y yo tenía que recibirla, servir café, sentarme en el sofá al lado de ella, conversar sobre banalidades, fingir que estaba todo bien. Pero ahora yo sabía. Sabía que ella no estaba ahí para hacerme compañía. Sabía que cada mirada al reloj era ella contando los minutos para irse y ayudar a mi marido a transformarse en la mujer que él quería ser. Sabía que aquella sonrisa enigmática escondía la complicidad de ellos, el secreto que compartían, la vida paralela que vivían juntos. Miraba a Amelia y sentía una mezcla de rabia, dolor y envidia. Rabia porque me había engañado durante tanto tiempo. Dolor porque yo había confiado en ella, la había considerado como familia, como amiga. Y envidia porque ella conocía a Roberto de una forma que yo nunca conocería. Ella veía el lado de él que era mantenido escondido de mí. Ella compartía momentos de alegría y libertad con él, que yo nunca experimentaría. Había noches en que quería gritar, quería tomar a Amelia por los hombros y sacudirla, exigir que me dijera la verdad, que parara con aquella farsa. Quería correr hasta la oficina de Roberto y confrontarlo enfrente de todos.
exponer toda aquella mentira, destruir aquella fachada de normalidad, pero no hacía nada. Me quedaba sentada en el sofá, bordando con manos que temblaban imperceptiblemente, contando los puntos, contando los minutos, contando los días, hasta no saber más qué estaba contando. Comencé a observar a Roberto con una atención obsesiva. Cada gesto, cada palabra, cada mirada. Buscaba señales, evidencias, confirmaciones de lo que ya sabía, pero no quería aceptar completamente. Noté que él nunca me tocaba de verdad. Cuando hacíamos lo que marido y mujer hacen en la intimidad de la alcoba, mantenía los ojos cerrados, la mente claramente en otro lugar. Cumplía una obligación, nada más, y después se volteaba de espaldas y dormía rápidamente, como si quisiera olvidar lo más rápido posible. Noté que él nunca me miraba con deseo, nunca elogiaba mis vestidos, mi cabello, mi cuerpo. Nunca demostraba el tipo de interés que veía que otros maridos demostraban por sus esposas. Cuando íbamos a misa, y yo me arreglaba especialmente, él apenas decía que yo estaba presentable, como si estuviera evaluando si yo pasaba en el test de apariencia adecuada para no avergonzarlo en público. Noté que en las pocas veces en que teníamos visitas en casa, él se quedaba observando a las mujeres de forma extraña. No era codicia sexual, era estudio. Él analizaba cómo se sentaban, cómo cruzaban las piernas, cómo gesticulaban con las manos, cómo reían, cómo hablaban. Estaba aprendiendo, estaba absorbiendo cada detalle para reproducir después, cuando se transformara en aquella otra versión de él mismo. Febrero pasó, marzo llegó, abril se arrastró lentamente y cada mes que pasaba yo me sentía menos viva, menos humana. Menos yo misma. Dejé de salir de casa más allá de lo estrictamente necesario. Dejé de ir a las clases de costura. Dejé de visitar a las amigas. Inventaba excusas. Decía que estaba con dolor de cabeza, que estaba ocupada, que tenía mucho trabajo en casa. La verdad es que no conseguía más fingir normalidad fuera de casa. Ya era difícil de más fingir dentro de casa con Roberto y Amelia. Si tuviera que fingir también en la calle con vecinos y conocidos, simplemente me derrumbaría. Mayo trajo lluvias intensas que inundaron la mitad del pueblo. Me quedé días mirando por la ventana, viendo el agua subir, cubriendo las calles, invadiendo las casas más bajas. Pensaba que era así como me sentía por dentro, inundada, ahogada, luchando para mantener la cabeza arriba del agua, pero sintiendo que en cualquier momento sería arrastrada por la corriente. Fue en ese mes que comencé a tener pensamientos terribles. Pensamientos que me asustaban, pero que no conseguía controlar. Pensaba en huir, en tomar el poco dinero que tenía guardado, hacer una maleta, salir en medio de la noche y nunca más volver. Ir a Ciudad de México, a Guadalajara, a cualquier lugar donde nadie me conociera, donde pudiera comenzar de cero, inventar una nueva historia para mí misma. Pero, ¿a dónde iría? Mujer sola, sin familia, sin referencias, sin profesión, sin marido. ¿Quién me daría empleo? ¿Quién me rentaría una casa? ¿Cómo sobreviviría? No tenía estudio suficiente, no tenía experiencia de trabajo, no sabía hacer nada más allá de ser ama de casa. Pensaba en matarme. Sería tan fácil tomar todos los remedios del armario de una vez, abrir las venas con el cuchillo de la cocina, saltar de la ventana del segundo piso, acabar con aquel sufrimiento de una vez por todas. Pero no tenía valor y tenía miedo del infierno. El padre siempre decía que el suicidio era pecado mortal, que quien se quitaba la propia vida ardía en las llamas eternas. Ya estaba viviendo un infierno en vida. No quería arriesgarme a un infierno peor después de la muerte. Pensaba en denunciarlos, en ir hasta la delegación y contar todo. Roberto sería preso. Amelia tal vez también, como cómplice. El escándalo sería enorme, destruiría muchas vidas, pero por lo menos aquella farsa terminaría. Pero no conseguía hacer eso tampoco, porque por debajo de toda la rabia, de todo el dolor, de toda la pena, todavía había amor. Un amor enfermo, herido, deformado, pero todavía amor.
Y no conseguía desear la destrucción completa de Roberto, aun él habiéndome engañado de forma tan profunda. Junio llegó con frío intenso. Comencé a dormir con 3 cobijas, pero aún así despertaba temblando de frío. O tal vez no fuera frío del cuerpo, tal vez fuera el frío del alma, ese tipo de frío que ninguna cobija consigue calentar. Miraba a Roberto durmiendo a mi lado y me preguntaba si él algún día me había amado de verdad o si yo había sido apenas una fachada conveniente, una capa de normalidad que permitía que viviera su vida secreta sin levantar sospechas. ¿Había sido apenas una herramienta útil, una esposa decorativa que daba respetabilidad al contador católico y trabajador? ¿O será que había intentado amarme, intentado ser el marido que debería ser, pero simplemente no conseguía, porque en el fondo no era quien fingía ser? Nunca sabría las respuestas para esas preguntas, y eso dolía casi tanto como la traición en sí. Las personas del pueblo comenzaron a comentar sobre mí. Oía los susurros cuando pasaba en la calle. Doña Elena estaba tan cambiada, tan delgada, tan triste. ¿Será que estaba enferma? ¿Será que tenía problemas conyugales? ¿Será que no conseguía tener hijos y eso la estaba acabando? Dejaba que comentaran, dejaba que especularan, que pensaran lo que quisieran. La verdad era infinitamente peor que cualquier chisme que pudieran inventar. Fue una mañana de junio, mirando mi reflejo en el espejo del baño, que tomé una decisión. Estaba irreconocible. Los ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras, las mejillas hundidas, la piel sin vida, grisácea, los cabellos sin brillo, comenzando a caer en mechones. Aquella en el espejo no era yo. O tal vez fuera lo que había quedado de mí después de meses siendo consumida por dentro por un secreto que no podía contar. Y percibí que tenía 2 opciones. Podía continuar así, marchitarme lentamente, dejar que aquella situación me matara de a poco hasta no quedar nada de mí. O podía hacer algo. Podía tomar las riendas de mi vida de vuelta. Podía elegirme a mí misma, aunque eso significara perder todo lo demás. En aquel momento, mirando aquel reflejo patético en el espejo, entendí que no tenía más nada que perder. Ya había perdido mi matrimonio, mi confianza, mi paz, mi salud. ¿Qué más podría serme quitado? Mi dignidad. Esa era la única cosa que todavía me restaba. Y si continuaba en aquella farsa, en aquella mentira, en aquel silencio cobarde, perdería eso también. No iba a dejar que me quitaran eso. No iba a dejar que aquella situación destruyera el último pedazo de mí que todavía estaba entero. Decidí que iba a confrontar, iba a exponer la verdad, iba a acabar con aquella mentira de una vez por todas, costara lo que costara. Pero no iba a hacer un escándalo público, no iba a ir a la delegación, no iba a contarle a nadie de afuera. Iba a hacer eso en casa, entre nosotros 3, Roberto, Amelia y yo, los 3 que sabíamos la verdad, los 3 que habían creado aquella situación, los 3 que tendrían que lidiar con las consecuencias. Comencé a prepararme mentalmente. Ensayé mentalmente lo que diría, cómo lo diría, cuándo lo diría. Necesitaba hacer eso de forma que mantuviera mi dignidad, que dejara claro que yo sabía de todo, pero que no me iba a rebajar a histeria o violencia. Elegí un martes. Claro que sería un martes. El día de la semana que se había transformado en el símbolo de toda aquella farsa. Sería el próximo martes, última semana de junio de 1963. Cuando Amelia llegara a las 7 de la noche, encontraría algo diferente. Encontraría todas las ropas de Roberto expuestas en la sala. Encontraría la verdad de par en par. Encontraría una Elena que no iba más a fingir, no iba más a callarse, no iba más a morir en silencio. Y entonces veríamos qué sucedería. Veríamos si ellos tendrían valor de mirarme y admitir lo que venían haciendo. Veríamos si tendrían alguna explicación, alguna justificativa, algún pedido de disculpas. Pero independiente de lo que dijeran o hicieran, mi decisión ya estaba tomada. No iba más a vivir en aquella mentira.
No iba más a ser cómplice de aquella farsa. No iba más a sacrificar mi salud mental y física para mantener las apariencias. Iba a terminar aquello. Iba a liberarme. Iba a elegir vivir con dignidad, aunque eso significara vivir sola, pobre, rechazada por la sociedad. Porque dignidad era la única cosa que nadie podía quitarme, la única cosa que dependía solo de mí, y no iba a renunciar a ella por nada más en este mundo. El último martes de junio de 1963 amaneció con un cielo gris y pesado, presagiando tormenta. Miré por la ventana del cuarto y pensé que era apropiado una tormenta en el cielo para combinar con la tormenta que yo estaba a punto de desencadenar dentro de mi propia casa. Roberto despertó aquella mañana como despertaba todas las mañanas, sin saber que aquel sería el último martes normal de la vida de él. Tomó café, leyó el periódico, comentó sobre las noticias políticas, se vistió con el traje café, me dio un beso mecánico en la frente y salió para el trabajo a las 7 en punto. Así que la puerta se cerró. Fui al cuarto. Mi corazón latía acelerado, pero esta vez no era de miedo o ansiedad. Era determinación, una determinación fría e inquebrantable que había crecido dentro de mí durante los últimos días, fortaleciendo mi espina dorsal, endureciendo mi resolución. Abrí el closet, tomé la maleta marrón del fondo, aquella que había descubierto 4 meses atrás y que había cambiado completamente mi vida. La puse encima de la cama, la abrí. Saqué todas las ropas, todos los zapatos, todas las pelucas, todo el maquillaje, todas las joyas. Cargué todo a la sala. Extendí el vestido azul royal en el sofá, aquel que había visto a Roberto usando cuando entró al club. Puse el vestido rosa en el sillón. Arreglé los zapatos en fila en el piso, todos alineados, mostrando claramente el tamaño absurdo que tenían. Colgué las pelucas en los respaldos de las sillas del comedor. Esparcí el maquillaje encima de la mesa de centro. Las joyas las puse sobre el mantel de encaje que cubría el aparador. Transformé mi sala en una exposición, en una confesión silenciosa, en una acusación muda. Después fui al cuarto de nuevo. Revisé los cajones de Roberto, tomé todas las fotos que había encontrado, aquellas donde estaba disfrazado, maquillado, sonriendo. Esparcí las fotos encima de la mesa de la sala, bien visibles, imposibles de ignorar. Tomé los recibos de los bailes que había guardado escondidos, los puse junto con las fotos. Monté un rompecabezas completo de la verdad. Cada pieza en su lugar, cada evidencia expuesta. Nada más escondido, nada más disimulado, nada más fingido. Cuando terminé, me senté en el sofá al lado del vestido azul y esperé. Miré el reloj. Eran 10 de la mañana. Amelia llegaría en 9 horas. 9 horas para prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. No cociné aquel día, no limpié, no hice nada más allá de sentarme y esperar. Las horas pasaron con una lentitud torturante. Cada minuto parecía durar una eternidad. El reloj de pared marcaba el tiempo con sus golpes metálicos irregulares, como un corazón mecánico contando los últimos momentos de mi vida de casada. 3 de la tarde llegó, 4 de la tarde, 5 de la tarde. La luz del día comenzó a disminuir. El cielo se puso aún más oscuro con las nubes de tormenta que se aproximaban. 6 horas, 6:30. Mi cuerpo estaba tenso, como una cuerda estirada al máximo, a punto de romperse. Mis manos sudaban, mi boca estaba seca, pero mi mente estaba clara, cristalina, resuelta. 6:55. 5 minutos. Me levanté, fui hasta el espejo de la entrada, miré mi reflejo. Había arreglado mi cabello con cuidado aquella mañana. Había vestido mi mejor vestido, el verde oscuro que usaba para ocasiones especiales. Había pasado labial, me había puesto un poco de polvo de arroz. Quería estar presentable. Quería que vieran que yo no era más aquella mujer destruida y débil de los últimos meses. Era una mujer que había recuperado su fuerza, su dignidad, su voz. 7 en punto. El timbre sonó. Caminé hasta la puerta con pasos firmes. Abrí. Amelia estaba ahí con su bolsa grande, su sonrisa gentil, su vestido bien planchado.
Me saludó como siempre. Intentó darme el beso en la mejilla de siempre. Di un paso atrás. No acepté el beso. Apenas abrí la puerta más ampliamente e hice un gesto para que entrara. Ella dudó, percibiendo que algo estaba diferente, pero entró. Caminó hasta la sala y se detuvo. Vi cuando vio. Vi los ojos de ella abrirse como platos. Vi el color huyendo del rostro de ella. Vi la bolsa resbalándose de las manos de ella y cayendo en el piso con un golpe sordo. Ella se quedó ahí parada, mirando los vestidos, los zapatos, las pelucas, las fotos esparcidas. Su boca se abrió como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. Cerré la puerta detrás de mí. La cerré con llave. Caminé hasta la sala y me senté en el sillón, aquel donde siempre me sentaba los martes para bordar mientras conversábamos. Amelia finalmente consiguió hablar. Su voz salió temblorosa, casi inaudible. Intentó negar. Intentó decir que aquellas cosas no eran lo que yo estaba pensando. Intentó inventar alguna explicación absurda. Levanté mi mano, interrumpiendo. Dije con voz calma y firme que no quería oír mentiras. Que sabía de todo, que había visto todo, que los había seguido hasta el club en enero, que había visto a Roberto entrar vestido de hombre y salir vestido de mujer, que había visto a los dos entrar juntos al baile como si fueran dos amigas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Amelia se dejó caer en el sofá al lado del vestido azul, enterró el rostro en las manos. Los hombros de ella temblaban. Estaba llorando, pero yo no estaba. No tenía más lágrimas para derramar. Había llorado tanto en los últimos meses que me había secado por dentro. Ahora solo restaba una claridad fría y una determinación inquebrantable. Amelia intentó explicar. Su voz salía entrecortada entre sollozos. Hablaba sobre cómo Roberto había sido desde niño, cómo él siempre había sido diferente, cómo en la adolescencia había intentado matarse 2 veces porque no conseguía vivir siendo quien la sociedad exigía que fuera. Como ella, siendo la hermana mayor, había descubierto el secreto de él y había hecho de todo para protegerlo. Cómo habían creado aquel esquema de los martes para que él pudiera ser él mismo, por lo menos una vez por semana, en un lugar seguro, lejos de ojos juzgadores. Oí todo en silencio. Parte de mí entendía, parte de mí hasta sentía lástima, pero otra parte, la parte que había sido engañada, usada, mantenida en la ignorancia, esa parte estaba herida de más para perdonar. Le pregunté a ella sobre mí. ¿Dónde entraba yo en esa historia toda? ¿Había sido apenas una herramienta conveniente, una esposa decorativa para dar respetabilidad a Roberto mientras vivía su vida secreta? Yo merecía saber la verdad antes de casarme. Merecía tener la opción de aceptar o no aquella situación. Amelia lloró más. Dijo que había sido el egoísmo de ellos, que Roberto se había casado conmigo porque la sociedad exigía, porque necesitaba mantener las apariencias, porque no había otra opción, que ella había apoyado, porque quería ver al hermano protegido, casado, respetable, que nunca habían parado para pensar en lo que aquello me haría. Por lo menos era honestidad, honestidad tardía y dolorosa, pero honestidad. Dije a ella que iba a dar un fin a aquel matrimonio, que no iba más a vivir en aquella mentira, que cada uno de nosotros necesitaba vivir su verdad, pero yo no sería más parte de la farsa de ellos. Amelia imploró. Dijo que iba a hacer un escándalo, que iba a destruir a Roberto, que él perdería el empleo, la reputación, tal vez hasta la libertad, que yo también sería arrastrada al lodo, que sería señalada en la calle, rechazada por la sociedad. Respondí que prefería ser señalada en la calle, viviendo mi verdad, que ser respetada viviendo una mentira. Que dignidad no venía de lo que los otros pensaban de mí, sino de lo que yo pensaba de mí misma. Y que no conseguía más mirarme en el espejo, sabiendo que era cómplice de aquella farsa. Eran casi las 8 de la noche cuando oí la llave girando en la cerradura. Roberto había vuelto más temprano. Tal vez Amelia hubiera conseguido avisarle de alguna forma.
O tal vez él había sentido que algo estaba mal. Abrió la puerta. Entró. Vio a Amelia sentada en el sofá llorando. Vio todas sus ropas secretas expuestas por la sala. Vio las fotos, vio todo. Y me vio a mí sentada en el sillón, mirándolo con una expresión que no era de rabia, no era de odio, sino de una tristeza profunda y definitiva. Roberto se puso pálido. Pareció que iba a desmayarse. Se sostuvo del marco de la puerta para no caer. Su boca se abrió y cerró varias veces sin conseguir formar palabras. Finalmente consiguió hablar. Su voz salía débil, quebrada, desesperada. Intentó explicarse. Intentó decir que nunca quiso lastimarme, que había intentado ser un buen marido, que no era culpa de él ser así, que había nacido así, que había luchado contra aquello toda la vida, pero no conseguía cambiar. Me levanté del sillón, caminé hasta quedar de frente a él. Miré en los ojos de él, aquellos ojos que un día pensé conocer, pero que ahora percibía que nunca había realmente visto. Dije que entendía que él no había elegido ser así. Dije que no lo juzgaba por eso, pero que él había elegido engañarme. Había elegido casarse conmigo sin contarme la verdad. Había elegido usarme como fachada. Y esa elección, esa sí, era culpa de él. Roberto cayó de rodillas. Literalmente cayó de rodillas en el piso de la sala, llorando desesperadamente. Imploró para que yo no lo dejara. Imploró para que yo no le contara a nadie. Imploró perdón. Pero yo ya había tomado mi decisión. Ya me había decidido. No era sobre perdón o falta de perdón. Era sobre elegirme a mí misma. Era sobre elegir vivir con dignidad, aunque eso costara todo. Dije que me iba, que iba a ir a Ciudad de México, donde tenía una tía que podría acogerme hasta que me arreglara. Que pediría la separación judicial, alegando abandono del hogar. Sabía que él no lo contestaría, porque contestar significaría tener que explicar los motivos, y los motivos no podían ser revelados. Roberto intentó negociar, ofreció todo. Dijo que daría dinero, que me sustentaría, que yo podía vivir en otro lugar, pero continuar siendo oficialmente casada con él para mantener las apariencias. Que nunca más haría aquello, que quemaría todas aquellas ropas, que sería el marido que yo merecía. Pero eran promesas vacías, promesas imposibles. Él no podía dejar de ser quien era, y yo no podía más fingir no saber. Aquella noche fue la más larga de mi vida. Roberto y Amelia se quedaron ahí intentando convencerme, implorando, llorando, mientras yo permanecía firme en mi decisión. Solo salieron cuando el reloj marcó medianoche y yo amenacé con llamar a la policía si no se iban. Después de que salieron, cerré con llave todas las puertas, empujé muebles contra ellas para garantizar que no entrarían de nuevo. Fui al cuarto, tomé 2 maletas, comencé a poner mis ropas, mis documentos, mis pocas joyas, el dinero que había guardado a lo largo de los años. Cuando amaneció el miércoles, tomé mis maletas y salí de aquella casa para nunca más volver. Fui hasta la terminal de autobuses. Compré un pasaje para Ciudad de México. El autobús salía a las 9 de la mañana. Me senté en la sala de espera de la terminal, sosteniendo mis maletas, mirando aquel pueblo pequeño que había sido mi casa por tantos años. Sabía que estaba dejando atrás todo lo que conocía: mi casa, mi matrimonio, mi reputación, mi vida. Pero también sabía que estaba llevando conmigo la cosa más importante: mi dignidad, mi verdad, mi derecho de vivir sin mentiras. El autobús llegó, subí, me senté en la ventana. Vi el pueblo quedándose atrás conforme nos alejábamos y no lloré. Por primera vez en meses no lloré. Ciudad de México era una ciudad gigantesca y aterradora. Mi tía me recibió con sorpresa y preocupación, pero no hizo muchas preguntas. Arregló un cuartito para mí en el fondo de la casa de ella. Me ayudó a buscar empleo. Conseguí trabajo en una fábrica textil cosiendo ropas. El trabajo era duro, las horas eran largas, el salario era pequeño, pero era mío, era honesto, era digno. Los procesos de separación fueron rápidos.
Roberto no contestó nada, como yo había previsto. En 6 meses estaba oficialmente separada, libre. Reconstruí mi vida ladrillo por ladrillo. Hice amigas en el trabajo. Aprendí a andar sola por la ciudad grande. Aprendí a sustentarme. Aprendí a ser Elena, no la esposa de Roberto, no la sobrina de alguien, no la hija de alguien, solo Elena. Años después, supe que Roberto y Amelia se habían mudado a Guadalajara, que él vivía como mujer en un barrio donde eso era más aceptado, donde había una comunidad de personas como él. Me alegré por él, de verdad. Feliz de que hubiera encontrado un lugar donde podía ser quien realmente era. Pero nunca me arrepentí de haberme ido. Nunca miré atrás con nostalgia de aquella vida de mentiras. Hoy, a los 78 años de edad, cuando miro atrás, veo que aquel martes de junio de 1963 fue el día en que realmente nací. Fue el día en que dejé de ser apenas una sombra en la vida de otras personas y me volví una persona completa. Aprendí que ni siempre el amor es suficiente cuando es construido sobre mentiras. Aprendí que dignidad es la única cosa que nadie puede quitarte a menos que tú lo permitas. Aprendí que a veces la mayor prueba de amor propio es tener valor de partir, de comenzar de nuevo, de elegirse a sí misma, aunque el mundo entero diga que estás equivocada. Fueron tiempos difíciles, tiempos en que mujer separada era vista como basura por la sociedad. Pero sobreviví. Más que eso, viví. Viví de verdad, con autenticidad, con dignidad, con la cabeza en alto. Y si hoy estoy aquí contando esta historia para ustedes, es porque quiero que entiendan una cosa. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo ya invertiste en una situación, no importa lo que las personas van a decir, si estás viviendo una mentira, si te estás traicionando a ti misma para mantener las apariencias, si estás muriendo por dentro para que los otros piensen que está todo bien por fuera, tienes el derecho de parar, de partir, de comenzar de nuevo. Dignidad no es lo que los otros piensan de ti. Dignidad es lo que tú piensas de ti misma cuando te miras en el espejo. Y ninguna aprobación social, ningún matrimonio, ninguna reputación vale más que eso. Esta fue mi historia. La historia de cómo descubrí el secreto de mi marido, de cómo viví meses en un infierno silencioso y de cómo finalmente encontré valor para elegirme a mí misma. Espero que de alguna forma les ayude, les inspire, les muestre que nunca es tarde de más para vivir con verdad y dignidad. Si esta historia tocó su corazón, por favor, denle like a este video. Suscríbanse al canal Diario de la Abuela para oír más historias como esta y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo. Me gusta mucho saber dónde están mis oyentes. Me hace sentir que no estamos solos en esta jornada. Un abrazo de luz para todos ustedes y recuerden siempre, su dignidad es su bien más precioso. Nunca la entreguen por nada, ni nadie.